Hello everyone, welcome to your English class. I hope you are okay. Today I will talk about the simple present. Este será el tema, el presente simple, and I will talk about the affirmative, negative, and interrogative form, que son las tres formas de una oración, y empezamos con affirmative form. We will use the structure like this one, subject plus verb plus complement. Esta es la estructura principal que usamos para affirmative form. Un subject que puede ser un personal pronouns, pero también podría ser un nombre. En este caso usaremos los personal pronouns. I, you, she, he, it, we, you, they. And the verb run, runs, and run. As you can see, the complement in the park. ¿Por qué este verbo tiene la letra S? Ya veremos justamente. Si tenemos I or you, si se fijan, el verbo va normal. Run in the park. Pero, ¿qué pasa si tenemos third person singular? Tercera persona singular. She, he, it. El verbo llevará una letra S. Runs al final. Y luego, we, you, they run in the park. Miren, la única diferencia es con la tercera persona singular que vamos a necesitar agregar S, en este caso, al verbo. Pero ¿qué pasa en la forma negativa? Vamos a usar siempre una estructura. Subject, auxiliary, verb, and complement. Miren, lo que cambia de la affirmative form es justamente el auxiliar. El sujeto, que ya dijimos, puede ser un personal pronoun. El auxiliar, que va a cambiar de acuerdo al personal pronouns, luego el verbo y el complement. En este caso, con I or you, we use don't. I don't run in the park. Pero tercera persona singular, vamos a usar doesn't. She doesn't run in the park. Y como pueden ver, en este caso ya el verbo no necesita la letra S, aunque estemos usando el tercera persona singular, ¿verdad? Aún así, no necesitamos agregar S al verbo. ¿Por qué? Porque estamos usando un auxiliar, ¿verdad? Entonces, she doesn't run. Ya no agregamos la S. Luego, en la forma interrogative, vamos a hacer un cambio en la estructura. Primero, iniciamos con el auxiliar, que puede ser do or does, recuerden, de acuerdo al pronombre. Luego, the subject, the verb, the complement y el question mark al final, porque es una pregunta. Entonces, en este caso, cuando usamos los auxiliares, y como he dicho, va a depender del pronombre. Miren, por ejemplo, con I or you, usamos do. Pero con tercera persona, she, he, and it, usamos does. Y luego, we, you, they, que usamos do también. En este caso, ya a manera de pregunta, do I run in the park? Or into third person singular, does she run in the park? Miren, de nuevo, así como en la forma negativa, en esta forma interrogativa el verbo tampoco lleva S, ¿verdad? Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora bien, vamos a ver algunas reglas para poder formar los verbos siempre y cuando estemos usando tercera persona singular. Simple present roles for third person or third singular person. When the verbs end in any consonant or vowel, we add the little s. ¿Verdad? Si termina en consonante o vocal, agregamos s, con algunas excepciones, pero ya las veremos después. Ahora en este caso tenemos los ejemplos. Run, runs. Cook, cooks. Walk, walks. Play, plays. Talk, talks. Write, writes. Siempre y cuando estemos usando tercera persona singular en presente simple. Ya pueden ver, puede ser she, he or it, que también estos pronombres pueden ser un nombre. En este caso, en lugar de she, podemos decir María. Entonces, she runs o María runs. ¿Verdad? He, que es él, que puede ser un nombre también de persona. He runs o Carlos runs. Si se fijan, entonces al verbo agregamos S siempre y cuando estemos hablando en affirmative form. Luego tenemos la segunda regla, when the verbs end in CH, SH, double S,
O, X o Z, we add ES. Miren, si termina en cualquiera de estas letras, entonces vamos a agregar ES al verbo y reitero, siempre y cuando usemos tercera persona singular en affirmative form. Por ejemplo, watch, watches, wash, washes, kiss, kisses, go, goes, fix, fixes, buzz, buzzes. ¿Miren? Y luego la siguiente regla dice, when the verbs end in consonant plus Y, we change the little Y for a little I and add ES. Bien, tenemos, si el verbo termina en consonante más Y, cambiamos la Y por una I latina y agregamos ES. Por ejemplo, study, studies, fly, flies. Vamos a corregir en este caso el verbo fly. Había escrito un diferente, ya que, vamos a ver, ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces ahora sí, tenemos fly, flies, cry, cries, tidy, tidies. Miren, y siempre repitiendo cuando tenemos tercera persona singular. She, he or it, que puede ser también nombre de persona. So, luego tenemos aquí algunos ejercicios que van a ustedes a practicar de manera individual. Traten en lo posible de hacerlo después de haber visto la clase, obviamente, ¿verdad? Para que así podamos verificar el conocimiento adquirido. Van a agregar o transcribir estos verbos agregando S, ES o IES a la terminación de acuerdo a cada una de las reglas que acabo de mencionar y lo van a copiar en su cuaderno. Después de ello van a resolver este ejercicio, complete a sentences with the present simple form of the verb in brackets, ¿verdad? Cada uno de estos verbos que está entre el paréntesis es lo que les va a indicar a ustedes cómo crear cada oración. Algunas oraciones están en affirmative, otras negative y otras en interrogative form. So, en este caso, van ustedes también a practicarlo de acuerdo a las reglas y de acuerdo a la estructura que acabamos de estudiar. Muy bien, esto sería todo por esta clase. Espero que hayamos comprendido y cualquier cosa estamos a la orden. Thank you so much.